cifra de recaudación posible, que es finalmente lo que nos va a generar todo el financiamiento que necesitamos para el próximo año. ¿Está aterrizado el señor Oliva? ¿Está aterrizado el señor Villanueva? ¿Está aterrizado el señor Vizcarra? Mire, a nivel macroeconómico yo creo que las cifras son lo más sensato que puede haber. ¿Un crecimiento de 4% sensato? En las actuales circunstancias mundiales, sí. Hay gente que dice 3.7, el BCR incluso no le da 4. Al final no dan pie en bola. Si usted examina los últimos años, nunca aciertan. O sea, no es ningún drama que sea 3.5, 4.5. Si uno examina el año pasado, el anteaño, los últimos 10 años, nunca dan pie en bola. Ahora, la pregunta que me hago, por supuesto, sin conocimiento de economía, pero digo, ¿por qué nos contentamos con 4%? ¿Que no podemos más? No da más, no da más el mundo. Pero ¿el mundo no da más? El mundo no da más. Los chinos están yendo para Los abajo. chinos están enfriando, es verdad. Entonces, ya, okay. Tiene toda la disputa entre China y Estados Unidos que a cada rato la guerra comercial bárbara. Entonces, el precio de las materias primas está cayendo. Ayer, la noticia de hoy es que el petróleo ha cruzado el umbral de 50 dólares por primera vez. Después de muchísimo tiempo y baja 50 nosotros dólares. Vendemos materias primas. Entonces, si lo del petróleo nos conviene un poco, ¿verdad? Pues, finalmente, porque estamos más importando pero todo más. se mueve parejo. O sea, entonces, ¿por qué va a caer el precio del petróleo? Porque va a haber menos demanda a nivel mundial. Entonces, si va a haber menos demanda a nivel mundial, van a importar menos cobre, van a importar menos hierro, van a importar menos molibdeno, van a importar menos níquel, todo lo que el Perú vende. Entonces, allí, o sea, de cara al mundo no hay mayor expectativa. No hay mayor expectativa. El factor externo nos está condicionando. Claro. Ahora, entonces sí vamos a crecer menos de 4%. Pero entonces volvemos al factor interno. Entonces, a menos que se tenga una agresiva política tributaria, correcto, que implica que vamos a hacer lo que hizo Odría, grandes unidades escolares nuevamente, pero a nivel de todo el país, usted lo tiene que financiar con más impuestos y eso va a crear empleo. Pero la política tributaria, la proyección que muestra es que va a subir más el IGB que lo que pagan moros y cristianos, mientras que el impuesto a la renta, que es un impuesto que va a los que tienen plata, los ricos, ese crece menos. Entonces, tenemos una política... ¿Es verdad la cifra que en ilusión estamos hablando probablemente de cerca de 40.000 millones de soles por año en impuesto a la renta? Sí, o sea, el problema que hay es que, usted lo haber visto en el periódico, venden un carro BMW y el precio es 30 UITs. Entonces yo cuando comencé a preguntar por qué no ponen el precio en dólares, en soles. Ah, no, es que si 30 UITs te lo reconocen como vehículo empresarial. Entonces se tiene un sistema en el cual un vehículo empresarial es una camioneta pick-up para mover cosas. Un vehículo empresarial no es un BMW de 30 UITs. Entonces las empresas venden los carros en función de que efectivamente me compro el carro para mi hijo, lo pongo como carro de la empresa y le regalo, aquí tienes tu BMW por haber entrado a la universidad. ¿Y dónde estoy disfrazando. ¿Y dónde lo facturo? Lo facturo a la empresa. Entonces, ese tipo de actividad es inaceptable. Compro una casa de playa y la pongo a nombre de la empresa. Pero ¿cómo va a poner la casa? Pero que la gente entienda que eso significa que al final de año pago menos impuesto a la renta. Entonces, la casa de playa, entonces digo, ¿pero cómo va a tener una casa de playa a nombre de la empresa? No, es que ahí hago negocios los domingos. Me reúno con otros. Entonces, ¿cómo necesita la casa de playa para hacer negocios? Correcto. Ahora, ¿por qué no nos motiva, no nos genera unidad temas como este tipo? Ok, por ejemplo, esto es economía pura, lo que usted me está enseñando. Es decir, esto no es ni de izquierda ni de derecha. Uno mide el factor externo y la verdad es que el lente que te ponga va a mirar la misma realidad. Y ahora, miras el factor interno y dices, ese factor externo complicado solo no puede resolver con un asunto de inversión pública. Pero inversión pública, si no tienes recaudación como corresponde, se te cae también. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en la gran reforma tributaria que necesitamos para evitar esas ilusiones y para mejorar base tributaria y para formalizar más la economía y, por supuesto, generar lo que se necesita? Impuestos, pero además empleo formal. ¿Qué nos falta para mirar eso y no estar tan distraído en tanta nimiedad? Bueno, el problema que tenemos es que el que compra el BMW, el que es el dueño de la casa de playa, es el que financia campañas. Tiene la sartén por el mango en el Congreso. Es el que financia las campañas. Entonces, si usted me dice a mí, ¿se puede crear? Yo diría, mire, usted no puede poner BMW como vehículo empresarial. ¡Y punto! Usted no puede poner casa de playa. Pero eso tiene que ser aprobado por una ley en el Congreso. Pero si ocurre que los que tienen la sartén por el mango tienen el Congreso en el puño, estamos donde estamos. Bueno, y respecto al tema de lo que corresponde a partir de ese crecimiento de 3.7 a 4%, nos queda claro que la posibilidad de crecimiento de empleo también es nulo, ¿no? En general, ¿con ese crecimiento podemos generar empleo? Claro, ahora, lo otro es, por ejemplo, tenemos esta limitación
a mi entender ridícula, del déficit de la deuda externa en el 30. La tenemos porque lo que obliga a eso es a crear APPs. Porque cuando el gobierno garantiza una APP, eso no se cuenta como deuda externa. Entonces, si la APP va mal, quien paga es el gobierno. Si la APP va bien, ganan los empresarios. Se quedan los empresarios. Sí. Entonces, el techo de la inversión, si yo quisiera hacer 10 aeropuertos en el Perú y concesionarlos después, pero los quiero hacer hoy para reactivar la economía, no puedo, porque no puedo tomar deuda. Pero si alguien viene y dice, hago 10 APPs para hacer aeropuertos, con todo gusto, ¿dónde firmo para garantizar? Qué increíble. Pero eso es lo que tenemos hoy. Eso es lo que tenemos hoy. Eso es como para decir que gobierna con FIEP, sin ninguna duda. O sea, el presidente de la República no puede definir una cosa así para apalancar economía desde la inversión pública, pero sí pueden los empresarios. Pero esa, o sea, usted, es sorprendente. Es un ejemplo simple, o sea, así tenemos 10 ejemplos más. Bueno, muy bien. Farid Matuk siempre es un extraordinario entrevistado, exitosa, economista y ex jefe del INEI. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Me gusta saludarla. Que le vaya bien. Bueno, se sigue debatiendo el presupuesto general de la República. Yo siempre digo que el presupuesto define nuestra vida y es un poco raro, y aquí hay que aplicar la frase que la adscriben a Piero, la verdad que no sé si será de él, que parecemos un país efectivamente desconcertadas gentes, ¿no? Están definiendo nuestra vida en educación, en salud, en economía, en transporte, en agua, en desagüe, en absolutamente todo. Y nosotros andamos aquí mirando la jarrita de Keiko. En fin, pero así es. Ese es el Perú. Pausa y regresamos.